Hola, somos Lorena y Anabel y hoy os vamos a explicar estos tres apartados: el romanticismo, el realismo y el naturalismo. El romanticismo. El romanticismo fue un movimiento literario que exalta la libertad y los sentimientos en todos los aspectos de la vida, como la sociedad, la política y la moral. En las artes, este canto a la libertad se manifestó como una ruptura con el neoclasicismo. Los románticos no se integran en la sociedad industrial burguesa. Consideran que es aburrida, materialista y conservadora. El hombre y la mujer románticos son individualistas, se creen con una sensibilidad superior a los demás y son rebeldes. Se saltan cualquier norma o ley. Son idealistas porque persiguen la belleza y la libertad absoluta. Estos, cuando tienen un deseo y no lo pueden conseguir, se frustran y se vuelven pesimistas. Suelen aislarse a épocas pasadas o culturas lejanas, como por ejemplo la Edad Media o el exotismo oriental. Los románticos aspiran a conseguir obras profundas, sugestivas, que conmueven al lector. Los temas principales del romanticismo son el amor imposible, la furia de la naturaleza, la rebeldía y las ansias de la libertad, lo sepulcral y tenebroso, la angustia existencial y la exaltación de lo local y nacional. Unos de los autores del romanticismo son José Zorrilla, que escribía poesía narrativa, y por otro lado tenemos a José de Espronceda, que escribía temas intimistas. Unas de las obras eran La canción del pirata y El estudiante de Salamanca. También tenemos a Bécquer como uno de los autores más importantes del romanticismo. Escribió sus obras en rimas con poesía lírica, como por ejemplo esta estrofa que podemos apreciar. El realismo. Las características principales son: verosimilitud. La trama del relato, el ambiente, los personajes y el lenguaje deben resultar reales, creíbles. Observación objetiva. El escritor no tiene que acudir a la fantasía, sino que debe limitarse a hacer un estudio directo y natural de la realidad que quiere reflejar. Técnica minuciosa y detallista de la descripción de ambientes y personajes, aspecto físico, estudio psicológico, antecedentes biográficos, lenguaje, vestuario, contexto mobiliario, etc. Narrador omnisciente. Es aquel que ofrece al lector información de los pensamientos y sentimientos más íntimos de los personajes. Temas: relaciones amorosas conflictivas, el adulterio, el conflicto entre tradición y progreso, el anticlericalismo, etc. Estilo: lenguaje sencillo y referencial en el narrador, coloquial y dialectal en los diálogos de los personajes. Intención del autor. Muchas novelas realistas se denominan de tesis, porque en ellas se defienden determinadas posturas ideológicas. El realismo se inició principalmente en España, en 1868. La necesidad de reflejar se impuso a la raíz de las convulsiones sociales, políticas y económicas. Uno de los autores del realismo fue Benito Pérez Galdós. Una de sus obras más importantes fue Doña Perfecta, que fue publicada en 1876. Otro de los autores del realismo fue Clarín. Una de sus obras más importantes fue La Regenta, que la publicó cuando tenía 31 años. El naturalismo. El naturalismo fue un movimiento iniciado en Francia por Émile Zola, que, además de promover una estética literaria, formulaba una nueva concepción del hombre y un método para estudiar su conducta. Influyen varias corrientes científicas y filosóficas. El experimentalismo,
que planteaba que el funcionamiento del cuerpo humano respondía a unas leyes fijas. El evolucionismo, que consideraba que la adaptación al medio y la selección natural eran aspectos decisivos en el desarrollo de las especies. El determinismo, según el cual existen leyes de la herencia que explican el influjo biológico. El socialismo, que propugnaba un cambio de las estructuras sociales para mejorar la condición humana. Los rasgos principales fueron ambientes marginales, personajes, narrador y el enfoque científico. Una de las autoras del naturalismo fue Emilia Prado Bazán. Una de sus obras más importantes fue Los patos de Ulloa, que fue publicada en 1886. Por otro lado tenemos a Vicente Blasco Ibáñez, que una de sus obras más importantes fue Entre naranjos, que fue publicada en 1900. Muchas gracias por vuestra atención.